Ya está. Ahora sí. ¿Cómo se llama esta chica? Sofía Chávez. De 7. 540, 540. 1, 4, 3. 4, 3. Hola, hola. Dime, yo estoy tratando de compartir ahorita mi pantalla. ¿Ya está, se está viendo por casualidad? A ver, voy a volver sobre mis pasos, por favor, quiero que simplemente me digas si se ve o no se ve. Ya voy a volver a hacerlo todo otra vez. Ya, 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 ok. Para entrar a esta cuestión, porque no. A ver, voy a cerrar todo. A ver, ¿cómo cierro toda esta cuestión? Acá, acá, vamos a guardar, ya, ok.
Ahora sí. Sí, doctor, sí se le escucha. Y ahí, ahora quiero que vean el... Ok, listo. Entonces ya me estarán escuchando varios, deben estar colgados ustedes, entonces... Ya. Ya. Ok. Gracias, si ustedes me están escuchando y ya se supone que los otros también lo deben hacer. Ok. Entonces puedo dar inicio a mi charla entonces, ¿ok? Gracias, porque ya son exactamente las 3 de la tarde. Felizmente todo salió bien. Gracias, hasta mañana con mis alumnos. Hasta luego. Ok. A ver, para los que me escuchan, soy el doctor Eduardo Sumaeta Villena, del Hospital Rebagliati, ¿no? Y me ha tocado en esta oportunidad exponer hepatitis viral aguda, ¿no? Hay dos formas, de paso les diré que tenemos dos formas de hepatitis viral aguda, una hepatitis viral, mejor de hepatitis viral específicamente, una aguda y una crónica. Entonces la hepatitis viral, ¿qué es una hepatitis viral? Es una enfermedad infecciosa del hígado causada por distintos virus y se caracteriza por producir inflamación y necrosis hepatocelular. El cuadro clínico y lesiones histopatológicas similares, pero tienen diferente evolución, ¿no? Entonces, y además tienen diferentes mecanismos patogénicos. Una es la respuesta que tiene el hepatocito contra el antígeno del virus. Y esto produce una reacción inflamatoria que termina en una necrosis de la célula hepática. Existen, de otra forma, otros mecanismos como la misma reacción del hepatocito, ¿no? A, que reacciona demasiado, produciendo signos y síntomas de núcleo hepatocelular por sus mismos anticuerpos. Entonces hay una pelea, ¿no?, en la cual se defiende tanto que se muere, ¿no? Y si existe persistencia viral de la infección, esto ya se va a llevar cronicidad. Es más o menos la historia del mecanismo de cómo se produce un problema de cronicidad. Decíamos que esta enfermedad es producida por varios virus. Los virus A, B, C, D y E, ¿no? No todos se han ido conociendo en esa forma ordenada, ¿no? Es parte de la historia, ¿no? Que probablemente nosotros primero encontramos el B, después encontramos el A, y así se llamaban a la hepatitis infecciosa y al virus B por suero. El virus C salió después, cuando no sabía, cuando pedíamos tener un paciente ictérico con todos los síntomas de hepatitis, y luego teníamos que pedir serología para el A, es negativo, serología para el B es negativo, entonces se llamaba no A, no B. Luego, después, cuando lo conocieron mejor, ya le pusieron el nombre de C. Que posteriormente, ya por la situación del adelanto de la biología molecular, ya se vio que existían dos virus más, ¿no? Uno que era el virus D, que no era un virus totalmente completo, que necesitaba siempre el hepatitis B para actuar, y el E, que generalmente se parecía mucho al virus A, ¿no? Ahí es más o menos en esta lámina, ustedes pueden ver, digamos, las características básicas, ¿no? El virus A tiene una transmisión muy similar al de la hepatitis B, de la hepatitis E, ¿no? Su transmisión es fecal oral siempre, ¿no? Y es un virus RNA, igual que el virus C. Entonces, su sintomatología generalmente es una cosa muy similar.
El B y el C también comparten muchas cosas con relación a la forma de infección, pero después vamos a ver que se diferencian en algunas cosas bastante básicas. Y esto es el único virus que es DNA o ADN, como quieran llamarle. El C es un virus del RNA, igual que el virus D. Entonces, si de alguna forma uno pregunta cuál es el virus que tiene el DNA, es el virus B. El resto es el virus RNA. Epidemiología. La epidemiología es muy variable de acuerdo a los países, ¿no? Depende mucho en este momento, igual que previamente, del estado de sanidad que tiene un país, el estado de salubridad que tiene un país, ¿no? Y las medidas de prevención que tenga algún país. ¿Ok? Entonces, aquí la epidemiología, si uno puede buscar en un mapa mundi, ¿no? Es diferente o más o menos igual en África que en Europa. Perdón. Vamos a tratar de detallar en algo algunas características de cada hepatitis que estamos tratando. La hepatitis B es una de las más frecuentes todavía en el mundo. Se calcula que son 300.000 infectados por año, que la mayoría son portadores crónicos, que la transmisión más frecuente es la transmisión por vía parenteral. Le siguen la perinatal y la sexual. Las embarazadas pueden transmitir infección en más del 90% a los recién nacidos. Por eso es que hay un protocolo de trabajo que comienza con la detección de estas pacientes que están embarazadas pero tienen una infección de hepatitis B, ¿no? Y esto consiste en que en el momento de nacer hay que vacunar al paciente y hay que darle una hipergamma globulina para hepatitis B, y así evitamos que este pacientito haga cronicidad. Porque el 90%, como decíamos, para repetir, 90% de neonatos infectados van a evolucionar a la infección crónica. Si no lo vacunamos, van a estar infectados crónicamente. El problema es que estos chiquitos van a evolucionar crónicamente sin síntomas. Entre los grupos de riesgo está la población de las zonas endémicas, los drogadictos, los que tienen múltiples parejas sexuales, los hemofílicos, el personal sanitario, los residentes y los que trabajan en instituciones que son cerradas. En el Perú existen unas zonas calientes, ¿no? En cuanto a una alta endemicidad. Por ejemplo, en las zonas altas de Lima, en las zonas altas de la sierra, especialmente Abancay, Ayacucho, y aquí es Junín. La siguiente hepatitis es una hepatitis llamada hepatitis C, que como le digo, que no es, lo hemos puesto acá en forma ordenada, pero no porque se haya sido descubierta después inmediatamente de la C. 500 millones de personas lo están sufriendo en el mundo.
Básicamente, ¿por qué? Porque esta enfermedad puede permanecer asintomática hasta que presenta complicaciones. Es esta hepatitis C, junto con la hepatitis B, la causa más común de cirrosis y de cáncer de hígado, ¿no? Porque esta es parte de la evolución de una hepatitis no curada, ¿no? Primero inflamación, después esta inflamación se vuelve crónica y se produce un proceso de respuesta de estas células que se mueren, ¿no? Existen unos elementos que se llaman citoquinas, que activan algunas células para producir un mecanismo de fibrogénesis, lo cual quiere decir que el hígado va a terminar en fibrosis y cirrosis. Se dice que más o menos en América Latina 7 a 9 millones de adultos están infectados. Y su transmisión, como decíamos previamente, es parenteral. Parenteral en drogadictos que tienen la costumbre de colocarse la droga intravenosa. También se ha probado que en algunos pacientes que hacen de hacerlo por la nariz, también tienen la posibilidad de transmisión de este virus. Y por supuesto, las transfusiones de sangre y derivados. Para hacer el diagnóstico, tenemos que basarnos en la evaluación clínica, que siempre va a ser lo primero que tenemos que hacer, síntomas, ¿no? Y tenemos que ver si este paciente tiene factores de riesgo que hayan sido realizados, ¿no? Cercanamente a la sintomatología. Entre los factores de riesgo, pues lógicamente, si hay un sexo no seguro, o este paciente consume mucho alcohol, o este paciente tiene historia familiar de infección, que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Qué podemos nosotros encontrar en un paciente que tiene una hepatía ya crónica, ¿no? Signos de hipertensión portal o un signo de falla hepática. Pero en la fase aguda nosotros nos tenemos que ayudar con algunos análisis, ¿no? Ejemplo, el anticuerpo contra el virus, ¿no? Pero que sea IgM, ¿no? Si tiene IgG, esto ya es una cuestión crónica. Si tiene IgM, es actividad. No solamente con ejemplos de cualquier tipo de virus. Todos tienen casi la misma sintomatología, pero tienen un curso diferente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un paciente con hepatitis A, esta es la evolución. Primero tiene síntomas que se asocian también exactamente a la TGO o a la aminotransferasa, ¿no? Pero nosotros incluso podemos previamente encontrar el virus en las heces, ¿no? Esta es digamos, una situación previa, ¿no? Que el paciente no tiene síntomas, pero ya te contagió y está eliminando los virus por las heces. Casualmente, si no hay una buena limpieza, que no necesariamente tiene 100% igual, ¿no? Es por esta situación, es que uno en la etapa de verano tiene mayor cantidad de pacientitos, porque en las vacaciones útiles, por decir, se van a las piscinas, no tienen un buen aseo y se meten a la piscina. Y ahí los virus salen y contagian a varios niños, ¿no? Bueno, esa es la etapa asintomática, ¿no? En la etapa asintomática, o inclusive en el nido, el niño va al colegio y le convida a su compañerito una parte de su chupetín. Y lógicamente por ahí también va a irlo a tener el contagio. Entonces tenemos acá la parte ya sintomática, que no en todos es visible. La parte sintomática, mayormente los niños, es totalmente nula, no tiene síntomas,
o si tiene síntomas son muy leves, ¿no? Pero si le hacemos un análisis, nosotros vamos a tener que las transaminasas están altas. Luego viene la etapa de evolución, en la cual comienzan a caer todos, tantos síntomas como las transaminasas, ¿no? Y luego ya desaparece, ¿no? En esta etapa, ¿no? En que el virus está acá, tenemos como marcador de infección el antivirus A, pero de tipo IgM. Y luego ya cuando pasa todo, va aumentando la IgG. Esto es en cuanto a la evolución del virus A. El virus B, con recuperación, ¿no? Tiene igual, pero mejor dicho, tiene una evolución un poco diferente. Tiene una etapa de contagio, ¿no? Que también no está asintomática y de repente comienza a tener problemas de síntomas, ¿no? Aquí está ictericia, transaminasas, ¿no? Lo primero que aparece es el antígeno de superficie junto con el anticorro, ¿no? El anticore, que no se ve muy bien aquí. Si el anticore y el antígeno de superficie son positivos, es la etapa aguda definitivamente que se va a acompañar siempre con el DNA. O sea, estos tres marcadores son de problemas agudos. Si todo va bien, ¿no? El antígeno de superficie va a crear su anticuerpo, ¿no? Aquí el E también, ¿no? El antígeno E, perdón, aquí también va a comenzar a presentarse el antígeno E que no está acá, sino en esta oportunidad, en esta parte, ¿no? El antígeno E comienza acá, ¿no? Y luego crea su anticuerpo. Entonces, todo cuando nosotros tenemos, estas son las partes del virus, cuando tenemos varios anticuerpos, tanto con el anticuerpo de superficie, con el anticuerpo contra el core, ¿no? Y con el anticuerpo entre el antígeno de superficie, decimos que este paciente curó, ¿no? Si nosotros tenemos el anticuerpo, el antígeno de superficie persistente, o sea, así, y tenemos falta de anticuerpo contra el virus, entonces este paciente, ¿no? Y le pedimos una carga viral, siempre va a tener el virus. Entonces, esta es una hepatitis crónica. Entonces, repito, antígeno de superficie, core, pero no, el core no está presente ya sin crear anticuerpos, core nada más, y no ha creado anticuerpos y tiene presente el DNA, esta es cronicidad. Aprovecho para decir que el antígeno E que persiste es síntoma de, mejor dicho, solamente el E, perdón, borramos el anti y decimos presencia del HIV en el virus en la etapa aguda, es la etapa de mayor infecciosidad y de contagio. ¿Ok? Bien, entonces síntesis. El virus tiene varias partes que son detectadas con los análisis. La parte externa, que es el virus, el antígeno de superficie, la parte central, donde está el DNA, el E y el C, el core, para ser más claro. Todos estos con la evolución van a crear un anticuerpo, un antígeno un anticuerpo contra el antígeno. Y si todos crean cuerpos, el paciente se curó. Aparte, la sintomatología va a desaparecer. Y esto sucede un poco más prolongado en el tiempo, ¿no? Que en la hepatitis A, que es la más benigna. Entonces nosotros volvemos a insistir que todos estos son marcadores virus, antígeno de superficie, anticuerpos. AB es anticuerpos contra el antígeno de superficie, que va a indicar recuperación.
El anticore, el IgM, anticuerpo IgM, ¿no? Es un marcador de infección aguda. El G ya pasó la infección. El E significa infección activa e infecciosidad. El anticuerpo contra el virus ya no está atacando, ¿no? Pero puede tener en algunos casos, ¿no? El antígeno juntándose con el antígeno de superficie, esto puede integrarse al genoma. Y esto es una situación importante para saber por qué en algunos pacientes que teóricamente se recuperaron, ¿no? Inclusive serológicamente, pueden desarrollar el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es cuando se integra, cuando este virus llega al genoma, va a alterar el DNA y luego este DNA en algún momento va a transformar esta célula normal en una célula totalmente anormal, que eso ya está comprobado fehacientemente, y tenemos nosotros entonces que este virus es el único que ha sido comprobado, que es el único virus que tiene una evolución que puede terminar en un cáncer. Afortunadamente no en todos pasa. El DNA del virus, que está acá, que es el único virus de DNA, de todas maneras, repito, implica, su presencia siempre va a replicar replicación activa, más seguro que el antígeno E, especialmente para detectar mutantes. Se usa para monitorizar respuesta a la terapia. La terapia debe combatir el virus, y si se combate el virus, ¿no? Este DNA va a hacer anticuerpos contra este virus, ¿no? El DNA, su presencia, ¿no? Nos dice que está activo. Este es el DNA de la hepatitis viral, del virus de la hepatitis, ¿no? El virus de la hepatitis. No es la presencia que debe estar, no es el DNA del virus, sino este es el DNA, pero no es el DNA de célula, es el DNA del virus. La hepatitis viral de tipo C, ¿no? Esto específicamente tiene predominantemente una evolución que va siempre a la cronicidad. Más del 90% de los pacientes que se contagian con la hepatitis C, ¿no? Crean síntomas, van hacia la cronicidad en forma, digamos, intermitente, ¿no? Siempre la transaminasa, sobre todo la transaminasa TGP, la TGP, va a estar siendo, digamos así, cuando uno hace el seguimiento, va a estar muy alta o muy cerca a lo normal, ¿no? Pero lo que sí es que va desde casi el inicio, lo que vamos a encontrar es el anti-HBC. Con la particularidad que esto anti-HBC que veíamos antes como una situación que era una situación de respuesta favorable para la evolución de los pacientes, el hecho de persistencia del anti-HBC solamente indica presencia del virus, no indica que esto esté evolucionando bien. E indica, aparte de que indica presencia, este es un curso que va a ir a la cronicidad en más del 90% de los pacientes. Son las dos características. Y la tercera característica sería que generalmente en la mayor parte de los pacientes no hay mayor sintomatología. Lógicamente, como es un virus, en algunos pacientes se va a presentar como si fuera el A o el B exactamente, ¿no? Pero ya la serología evita que este paciente identificado vaya a la cronicidad, porque afortunadamente también ya existe un tratamiento bastante favorable de 80 hasta 100% en la actualidad. Anteriormente no había esa posibilidad, pero afortunadamente el avance de la biología molecular nos está ayudando bastante en tratar estos pacientes. El diagnóstico, entonces,
de otras hepatitis, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis autoinmune, tenemos que pedirle de todas maneras la reacción del organismo con gamma globulinas, ¿no? Y anticuerpos, que pueden ser anticuerpos antinucleares, antimicrosomales, anticitosol, antimusculo liso. Este es el diagnóstico diferencial en la etapa aguda. En la etapa aguda, la transaminasa lo van a compartir con todos, ¿no? Pero lo que no da diferenciación son las gamma globulinas y los anticuerpos, ¿no? Sobre estas gamma globulinas van a diferenciar básicamente la de la tipo A, B o C. En la fase crónica, los marcadores de la que tiene lesión hepatocelular, ¿no? Y que esta disminución de células por muerte celular va a alterar la función hepática, son estos básicamente, ¿no? Transaminasas, la TGO, la TGP, la gamma-glutamil transferasa, la fosfatasa alcalina, el tiempo procromina. Todo esto se va a alterar en una hepatitis crónica. Ahora, otro tipo de virus, nosotros tenemos que el virus puede tener una PCR bastante importante. Y lógicamente, si queremos saber qué tipo de fibrosis tiene, por lo menos hasta hace unos años, ¿no? Pero permanece todavía como gold estándar, es la biopsia hepática. ¿Para qué? Para ver si este paciente ha fibrosado, se ha endurado bastante. Actualmente, ustedes no van a pedir primero la que le haga una biopsia hepática, si no lo pueden enviar a algún centro que haga elastografía, que quiere decir cuánta elasticidad tiene el hígado o cuánta dureza tiene el hígado. Y le van a responder F1, F2, F3, F4. La F1 es prácticamente normal, la F4 es cuando ya tiene cirrosis. Este es digamos solamente un dato que ustedes van a aprovechar no ahorita, sino después cuando hagan ustedes el diagnóstico, ¿no? Con el paciente. Seguimos, patogenia. Todos esos hepatitis, ¿no? Son el título de hepatitis, pero nosotros vamos a decir en cuanto a su evolución, si es una hepatitis aguda, una hepatitis fulminante, una hepatitis que es subclínica o una hepatitis crónica. Esa es otra forma de darle el diagnóstico a los pacientes, ¿no? En este momento tienes una infección viral aguda o ya tienes una infección viral crónica. A los pacientes subclínicos no van, así que no les puede decir nada. Y los que tienen una hepatitis fulminante tampoco le puedes decir porque el paciente no tiene conciencia en ese momento, ¿no? Siempre está grave, ¿no? Por ejemplo, esta es la patología de la hepatitis viral. Esta es la infección inicial por sangre, ¿no? O por vía del contagio perinatal, ¿no? Aquí está. Ya tenemos el hígado acá. Tenemos de aquí de esta parte va a pasar a la sangre, se va a ir al hígado, ¿no? Aquí pues podemos nosotros ver los anticuerpos, ¿no? Y aquí, si lo creamos los anticuerpos, si los creamos nosotros los anticuerpos a esta infección viral que viene por la sangre, nosotros vamos a impedir la diseminación de la enfermedad, ¿no? Pero si es que nosotros tenemos viremia que llega acá, ¿no? Si no creamos anticuerpos, va a pasar a la sangre. Esta sangre va a hacer diseminación en desde la saliva, la leche, que después vemos que esta es una situación que a pesar de que sabemos que está dando vueltas en el organismo, todavía es bien discutible si le puede dar leche o no al bebé, ¿no? Pero hay que evitar, pues, el contacto sexual que no sea seguro. Hay que evitar la sangre que no ha sido bien estudiada para transfusiones.
y la saliva, que también puede ser contaminante, ¿no? Porque todo tipo de secreción es contaminante. Y luego, nuevamente, el círculo vicioso, ¿no? Acá, los inyectables que utilizan las drogas por vía parenteral. ¿Ok? Más o menos ese es el círculo vicioso de la hepatitis B. En toda hepatitis aguda tiene varios periodos. Uno, periodo de incubación, este es el contrarreloj. El periodo de incubación, que es diferente para todos los virus. El virus A, ¿no? Entre 15 y 50 días, el virus B 45 a 180, el virus C de 15 a 180, que es el más largo realmente, ¿no? El virus Delta hasta 60 días, todos son, digamos, de medio mes a varios meses, ¿no? El virus C de 15 días hasta 64 días, lo cual significa más de 2 meses. Pero en el virus C son más de 6 meses. Fase prodrómica. Ahí comienza a tener algunos síntomas, ¿no? Esta parte tiene más o menos como si fuera una gripe entre 3 y 7 días de sintomatología, y luego comienza probablemente la fase ictérica, en la que la prueba de laboratorio a veces no es ni siquiera necesaria para explicar la fase ictérica, porque uno ya sabe que cuando uno es ictérico tiene que tener bilirrubina alta, ¿no? Y si tiene síntomas generales, ¿no? De malestar general, incluso coluria, ya nos puede dar nosotros una sintomatología adicional, y creo que a nadie se le va a escapar un diagnóstico de ese tipo. La bilirrubina directa, por ejemplo, más de 3 miligramos, las transaminasas altas, ya no va a dar el diagnóstico de hepatitis aguda. Luego de eso, que pasa toda esta situación, ya va a venir el periodo de convalescencia, en que el paciente se va a recuperar, ¿no? Van a desaparecer los síntomas, pero siempre, mientras no se recupera totalmente, va a tener fatiga que puede persistir durante algunas semanas, debido a que el hígado se va a tener que recuperar, ¿no? De la infección, y son miles de células que han sido infectadas, y por lo tanto demora un poquito más. Bien, entonces, como decíamos nosotros, hepatitis fulminante, hepatitis subclínica y hepatitis crónica. La hepatitis subclínica, el ejemplo es la hepatitis A, ¿no? Que generalmente se adquiere muy temprano durante la infancia, básicamente, y son asintomáticos y generalmente no presentan el síntoma principal, que es ictericia, ¿no? Esto es básicamente lo que tenemos que decir aquí. Nosotros no, generalmente no podemos, por el momento, combatir algunas zonas porque están muy altas y no tienen la debida precaución. Y esto, como lo decíamos, la hepatitis A, realmente no tenemos muchos problemas, pero la hepatitis B, que debería ser detectada, ¿no? Porque básicamente deberíamos dedicar a detectarlo en las madres gestantes, que son portadoras de la infección crónica, porque ya hemos visto que los bebés que nacen de estas madres, vuelvo a repetir, pueden tener una infección crónica, y esta infección crónica por hepatitis B puede tener resultado de un cáncer muy temprano, un cáncer hepático primario, a una edad bastante temprana, entre 7 y 10 años probablemente. La hepatitis fulminante no espera realmente, ¿no? Esto, como ejemplo de la hepatitis fulminante, uno puede decir que en alguna época, sobre todo en Inglaterra, hubo una epidemia de hepatitis fulminante que no era por problema viral, era más bien por la situación de que comenzaron a la moda de que, sobre todo las chicas, de tomar acetaminofén con Coca-Cola para, digamos, para autoeliminarse, ¿no? Esto produce una necrosis masiva que dura entre 0 a 14 días, ¿no? Si no es tratada a tiempo en una unidad de cuidados intensivos y en un hospital que tenga la posibilidad de trasplante, hay un alto índice de mortalidad, ¿no?
Este paciente, esta hepatitis fulminante no solamente puede presentar en esa situación, sino que también si yo ya tengo un hígado, ¿no? Que es infectado y repentinamente durante la fase ictérica, cuando el paciente está bien, comienza a presentar signos de falla hepática o de encefalopatía hepática, debemos asumir que ya prácticamente no hay células que trabajen, ¿no? Y entonces comienza a presentar algunos cambios en su conducta, algunas alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia y dificultad para concentrarse. Por lo tanto, si sucede estos casos, estas últimas síntomas pueden pasar desapercibidos y hay que tener cuidado con eso, sobre todo con un paciente que tenga una hepatitis que de un momento a otro puede tener una hepatitis fulminante. En cuanto a la hepatitis crónica, básicamente, primero, los síntomas pueden ser totalmente inespecíficos y si son algunos que no tienen síntomas, pero sí los tienen, son solamente la fatiga y un dolor intermitente en todo el cuerpo. Algunas veces pueden presentar náuseas, hiporexia, pérdida de peso y dolor abdominal ¿cómo se llama? En forma intermitente. Después se recuperan y vuelven a tener las mismas molestias, ¿no? Los pacientes generalmente coexisten con su infección, ¿no? Y después vienen al hospital cuando ya esto ha producido mucho daño en el hígado. Nuevamente la hepatitis viral B, para repetir solamente, insistir, puede presentarte como en forma aguda o forma crónica. Puede ser sintomática o asintomática, dependiendo de la respuesta inmunológica. Si una respuesta inmunológica es demasiado, puede, digamos, dañar más células que el mismo virus. El antígeno de superficie y el antígeno E indican presencia de infección activa. El virus replica en los hepatocitos a los 3 días, pero la sintomatología recién aparece a los 45. Si existe una integración del virus, del DNA del virus, al DNA de la célula, esto se llama integración al genoma, ¿no? Y esto puede estar integrado por mucho tiempo hasta que se hace activo y explica la relación con el hepatocarcinoma. La respuesta de la célula ante una agresión de este tipo, de la hepatitis, pues hace que la inmunidad de la célula produzca inflamación, que son responsables de la sintomatología y la resolución tras la destrucción de los hepatocitos infectados, ¿no? La inmunidad celular produce una serie de productos que se llaman citoquinas, ¿no? Y se produce así como digamos, un paralelo con la pancreatitis aguda, que se destruye a sí misma, exactamente igual que existe esta situación con la respuesta inmunitaria. En la infección aguda, los hepatocitos se dematizan y se van a necrosar. Por eso se llama, es una situación de una infección inflamatoria y necrótica. El principal diagnóstico no actual es descartar la hepatitis C, ¿no? Porque la hepatitis B ya estaba establecido que obligatoriamente, por ejemplo, para un acto quirúrgico tenías que pedir hepatitis B previamente, ¿no? Ahora lo actual es que debes pedir todo tipo de virus, incluyendo virus C, ¿no? Este virus C es básicamente postrafuncional. O sea, también en la historia clínica, también hay que pedirle a los pacientes, ¿no? Si es que ha tenido alguna enfermedad que haya necesitado sangre, ¿no? Un mayor porcentaje, ya le decíamos previamente, va a la cronicidad. El diagnóstico de hepatitis C solamente es por las transaminasas que están altas, el anticuerpo contra el virus C y la carga viral por PCR, ¿no? Es mucho más simple de entender en cuanto
a la serología. Le piden serología para hepatitis C y carga viral para hepatitis C y ya tienen ustedes el diagnóstico, ¿no? Esta evolución a la cronicidad ha sido la causa principal de cirrosis y que puede llegar hasta el trasplante hepático en los últimos tiempos. Se ve una bajada en cuanto a hepatitis B, pero una subida en cuanto a hepatitis C. Las manifestaciones clínicas son compartidas, ¿no? Hepatitis A o hepatitis B van a compartir prácticamente los síntomas, ¿no? Aquí podríamos añadir que en la hepatitis A, que es común en los niños, que puede cursar en forma totalmente asintomática, si algún paciente de edad adulta, prácticamente después de los 60 años, no ha tenido la posibilidad de contraerlo en infancia, la hepatitis A, y no tiene anticuerpos, es probable que llegue a ser una hepatitis bastante grave, una hepatitis colestásica y hasta fulminante. La hepatitis B, los síntomas son similares de las otras hepatitis, y el 90%, al contrario de la hepatitis C, el 90%, o sea, mire, el 90% de los pacientes que tienen hepatitis C van a la cronicidad. Y en este caso, la hepatitis B, el 90% no va a la cronicidad, sino más bien a la recuperación completa. Solamente un pequeño grupo va a progresar hasta la cronicidad, ¿no? La hepatitis A, la B y la C siempre tienen estas tres fases, ¿no? Algunos no tienen ninguna de ellas porque no presentan ictericia, ¿no? Y no presentan tampoco sintomatología. Pero los que presentan pueden ser en las tres fases. Preictérica, que es el proceso de incubación, la ictérica y la de convalescencia. Todo tipo de hepatitis pudiera tener esa situación, ¿no? Aquí está la hepatitis C que acabamos de decir. Esto siempre produce una alteración de las aminotransferasas séricas que se elevan y son constantes, ¿no? Esta es una enfermedad, si te quiere, lenta, pero segura. ¿Pero segura para qué? Para producir cirrosis. La hepatitis D tiene manifestaciones similares a otras hepatitis, ¿no? Puede producir una coinfección con virus B y D, y básicamente es ahí donde puede tener problemas el paciente. Si no tiene una hepatitis B crónica, entonces nosotros no vamos a tener ningún problema porque la hepatitis viral D va a cursar muy asintomática, puesto que no tiene la ayuda del virus de la hepatitis B. El D es un virus que no es totalmente completo y que siempre necesita asociarse al virus B para producir daño. El virus C presenta náuseas, coluria, dolor abdominal, vómitos, pruritos, exactamente igual que los del tipo A, ¿no? El tipo E, hasta hace algún tiempo se decía que no causa cronicidad exactamente como que el virus A. O sea, exactamente, o sea, se presentaba síntomas y desaparecía, y se supone que en un paciente inmunocompetente esta regla se cumple. Pero últimamente han salido reportes que sí está persistiendo en los pacientes inmunocomprometidos. En cuanto al G, el curso es benigno, como mínimo tiene daño de los hepatocitos, es de corta duración y eleva ligeramente la transaminasa. Por eso es que está, digamos, considerada dentro de los virus que es de corta duración, pero que no van a la cronicidad. El diagnóstico diferencial de la hepatitis viral es con algunos otros virus que causan infección sistémica y que también toman también el hígado como fuente, como para infectarlo, ¿no? Y de hacer que reaccione. Todas las enfermedades virales, todas van a tener transaminasas altas, ¿no? Y algunos también van a afectar las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Más que las extrahepáticas.
dentro de las que podemos decir las virus que no es hepatitis viral ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, no, ni G tampoco, ¿no? Está la mononucleosis, enfermedades por citomegavirus, los herpes, el virus, Coxsackie y las toxoplasmosis, ¿no? Entre las rarezas, la leptospirosis, el cándida, la brucela, la micobacteria y los neumocistis, ¿no? Esto puede también producirse en un alcohólico crónico, ¿no? El alcoholismo produce infiltración grasa en la vía hepática, tiene una reacción inflamatoria neutrófila y presenta una hialina alcohólica que no la presenta ninguno de los tipos de hepatitis viral, ¿no? Por eso se diferencia. Aparte de la historia clínica, por supuesto. En otras patologías agudas, ¿no?, que pueden producir ictericia y que pueden confundirse, la coledocolitiasis es una de las principales cuando tiene vómito, náuseas, dolor, fiebre, ictericia. Y aprovecho para decir que esta triada, dolor, fiebre e ictericia, es una triada, se llama una triada de Charcot, que hace variar el diagnóstico de una litiasis a una colangitis, ¿no? Y esta colangitis ascendente. Yo tengo una colecistitis aguda por obstrucción de la vía biliar y termino en una colangitis, ¿no? ¿Por qué tiene colangitis? Porque en los procesos inflamatorios de la vía biliar es muy probable que se aprovechen algunas bacterias que están en la parte intestinal y por vía ascendente hacen una colangitis. Y esta colangitis puede terminar en hasta un absceso hepático, ¿no? Después, algunos otros en pacientes ancianos, la ictericia obstructiva secundaria a coledocolitiasis o a tumores de cáncer de cabeza de páncreas. Y en las embarazadas, hay que diferenciar el hígado graso agudo, la colestasis del embarazo, la eclampsia y el síndrome de HELP, que significa hemólisis, alteración de las enzimas hepáticas y descenso de las plaquetas. O sea, esto es para el diagnóstico diferencial de un paciente ictérico según sea la base de enfermedad que tenga, ¿no? Igual, debemos diferenciarla con hepatitis de tipo autoinmune, ¿no? En la cual está cirrosis biliar primaria, ¿no? La enfermedad de Wilson o los trastornos biliares autoinmunitarios, ¿no? O ya cuando tenemos una cirrosis en último grado, una cirrosis que es postnecrótica, que ya no tiene básicamente ninguna célula funcionante. El tratamiento es básicamente diferente, ¿no? Diferente para la hepatitis B y la hepatitis C. Debo decir que se peleó bastante para iniciar este tratamiento, tanto para los virus de la hepatitis B, ¿no?, y el virus de la hepatitis C. Se comenzó primero a tratar la hepatitis B, ¿no?, y felizmente se logró hacer un tratamiento que actualmente es por vía oral, ¿no? Se puede dar interferón para portadores crónicos, porcentaje de respuesta 30-40%. Hay dos clases de infección que se tratan con el alfa-2B, el interferón, o el alfa-2A. Se comenzó a tratar la mibudina, que es una droga que se va por vía oral, ¿no? Pero después comenzó a presentar resistencia y recaídas al tratamiento. Entonces se comenzó a dar la Defovir, que presenta menos posibilidades de estas dos cosas que acabamos de decir, pero puede ser tóxico, sobre todo para los riñones. El Entecavir es similar a la Defovir y es una de las que se ha empleado más en los últimos tiempos, y está saliendo el Tenofovir, ¿no?, que la respuesta es considerada exitosa si va a desaparecer antígeno de superficie. La negativación del DNA del virus B y se presenta el anticuerpo contra el E, ¿no?
así es considerada respuesta favorable, ¿no? Entonces, por ahora, este tratamiento va dando un éxito bastante importante, ¿no? Y esperamos que si no existen mayores problemas, en algún momento ya no vamos a tener preocupaciones por eso. El de la hepatitis C sí fue un poquito más lento el tratamiento, porque ha durado algunos años más realmente. Se comenzó casi 10 años de pruebas. Se comenzó con inyectables. Primero interferón solo, que daba 14% de posibilidades de enfrentarse al virus con éxito. Después se agregó este término, pegilado. ¿Cuál era la diferencia en el interferón simple con el interferón pegilado? La diferencia estaba en que el interferón simple tú le tenías que poner 3 veces por semana una inyección intramuscular, ¿no? Y el interferón pegilado te ahorraba el tiempo porque le ponías una sola vez por semana. Entonces la combinación del interferón pegilado, la ribavirina, ¿no? Aquí lo he duplicado. Interferón pegilado más ribavirina tuvo más éxito. Del 14% del interferón al interferón pegilado más ribavirina subió hasta 50-60%. Todavía no era posible tener más éxito con este tratamiento, que es, como ustedes pueden ser, una inyección semanal con unas tabletas diarias. Después vinieron estos, que es lo que actualmente se está dando, ¿no? Que comenzaron al primer momento, comenzar a ser simples nada más, no combinados. Luego se ve con los antivirales combinados, le dan mejor resultados. Tienen diferentes nombres, no vamos a mencionarlos, ¿no? Pero solamente quiero decir que en este momento se llaman antivirales de acción directa, ¿no? Y que esos, mientras más tengamos nosotros, ¿sabes? Como esto, por ejemplo, mientras más tenemos estos antivirales que se pueden mezclar en una sola tableta realmente, entonces nosotros vamos a tener más éxito. Y ahorita el éxito es más o menos, para dar un margen, entre 80 y 95%, ¿no? Entonces ya tienen tratamiento para hepatitis C y esperamos también que las medidas de prevención sean favorables, ¿no? Entonces, para su entender, en este momento ya no se utiliza en todo tiempo, ya se dejó de utilizar los inyectables y estamos ahora dando tratamiento para acción directa. ¿En qué se basa este tratamiento de acción directa? En el conocimiento del genoma viral. Conociendo el genoma viral, conocemos sus debilidades. Y estos medicamentos van dirigidos a esos puntos de debilidad, bloqueándolos y haciendo que su metabolismo se interrumpa y por lo tanto ya no actúe como actuaba antes. Y por eso es que hay un periodo de curación. Acá se habla de curación. En la hepatitis B todavía estamos en una detección temprana, un tratamiento para desaparecer el virus, pero lo que no podemos desaparecer es ese virus que se ha metido y no sabemos dónde está, ¿no? Y por eso es que ese seguimiento en los pacientes que tienen una hepatitis crónica, que se da tratamiento, desaparece todo signo de serológico con anticuerpos solamente, van a estar presentes los anticuerpos y no podemos tener 100% de seguridad que desapareció el virus porque en algún momento se escondió y se metió dentro del DNA de la célula. Bien, entonces como prevención, medidas generales, condiciones sanitarias e higiénicas, una buena higiene personal, un adecuado manejo de los desechos humanos,
manejo del agua, hay que purificarla, hay que procesarla debidamente, ¿no? Y para prevenir la hepatitis A incluye una vacuna, ya tenemos vacuna también para la hepatitis A, por supuesto, ¿no? O una inmunización activa como las vacunas específicas para el virus A, ¿no? Para hepatitis B, para la hepatitis C, prácticamente la modificación de la forma de vida, el sexo seguro, la vacunación, porque existe vacunación para la hepatitis B, hay que detectar los pacientes portadores y, lógicamente, hay que evitar las malas costumbres de las drogas. La hepatitis C, hay un problema ahí. Como esto es una situación que es asintomática, mucha gente no toma las debidas precauciones, pero hay que tener en cuenta que hasta el momento no hay vacunación, no hay vacuna. O sea que es importante la medida de prevención en cuanto a al sexo seguro, a modificar las formas de vida. Hay que ir detectando a todos los pacientes, ¿no? A todos los pacientes, digamos, en el periodo previo a vacaciones se le pide un examen total. Ahí debería integrarse una hepatitis B y una hepatitis C, no, digamos, la serología para hepatitis B y para hepatitis C, y nos vamos a llevar bastantes sorpresas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no hay vacunación y esta es una enfermedad que si le da a uno, tiene posibilidad de llegar a la cronicidad, puesto que no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y lógicamente los otros son exactamente iguales que la hepatitis B. Bueno, el mecanismo de necrosis ya lo hemos dicho, solamente para repetirlo, puede ser la misma célula, perdón, el elemento viene, lo ataca y digamos, lo ataca con una suerte de actividad que lo va a dirigir a la muerte del hepatocito, ¿no? Pero hay otra forma en que el sistema inmune del mismo hepatocito se defiende en tal forma, ¿no? Produces una serie de productos que van a eliminar también así al virus, pero también en la misma célula. ¿Por qué? Porque este es manejado básicamente por la producción de los leucocitos, ¿no? De clase 1, CD8 y linfocitos citotóxicos, que van a reconocer estos antígenos, que son el antígeno core, el antígeno E de la hepatitis B, por ejemplo, y que están sobre las membranas celulares y van a pelear, y van a hacer una pelea ahí, y a veces se exceden en su pelea, ¿ok? Bien, entonces eso es el mecanismo. Ya hemos hablado de la epidemiología, hay que cuidarnos de los pacientes que son gestantes y que van a dar a luz a un bebé y por lo tanto necesitamos que sean vacunados justo en el momento del parto, ¿no? No nos da mucho tiempo, por si acaso la vacuna sí está fácilmente, ¿cómo se llama? Para ser adquirida en algunas farmacias, no en todas, pero el Ministerio de Salud sí las tiene, entonces también en algunos centros de vacunación también lo tienen para comenzar a hacerla. Pero la gamma globulina hiperinmune sí tiene que ir de todas maneras a hacer un trámite y eso se necesita, por eso se necesita que en el seguimiento de las pacientes que tienen una infección crónica de virus B, ¿no? Y bueno, aparte del seguimiento natural que se hace, hay que irle preparando ya para que el bebé sea vacunado y que le coloquen la gamma globulina y no estén apurados. Bien, entonces ya hemos visto lo de la transmisión perinatal. Aquí enfatizo la característica, ¿no? La transmisión en casi todo el mundo perinatal es una cosa, sobre todo en los países que no tienen pues medidas de salubridad suficientes, la transmisión perinatal tiene un alto porcentaje de
de contagio para la gente, para los nuevos bebés, ¿no? Es la infección se produce casi básicamente al momento del parto, porque dentro de la madre todavía están protegidos. Estos neonatos que son infectados y que no son vacunados van a evolucionar de todas maneras a cronicidad. Y vuelvo a repetir, la hepatitis, ¿no?, que está dentro de la madre circulando, también puede salir por todas las secreciones, entre ellas la leche. Pero no, por lo menos actualmente acá no se prohíbe la lactancia materna a estos bebés porque están vacunados, ¿no? Pero si no hemos hecho un buen estudio para la madre, no, tampoco le vamos a decir que no le dé la leche. Así que la situación de seguimiento es importante. De hecho, la transmisión sexual de la hepatitis viral B, todo el mundo lo conoce, así que no vamos a enfatizar mucho en ellos. La transmisión parenteral de la hepatitis B también no es una de las causas más comunes, básicamente, ya lo establecemos. Básicamente, ¿qué cosas son transmisión parenteral? Agujas infectadas, ¿no? Agujas infectadas, y a propósito de eso, en las universidades deberían exigir a sus alumnos que se vacunen contra la hepatitis B, porque en el momento del entrenamiento ya está fuera de los libros, ¿no? Van a ayudar a operar, a curar, todo, y lógicamente le va a tocar a algún paciente que está crónicamente infectado y que le puede, digamos, la agujita con la cual le pone, se puede uno pinchar, y así sucesivamente vamos a tener nosotros después un paciente más, ¿no? Hay que hacer despistaje, ¿no?, contra en los donadores de sangre, ¿no? Ahora felizmente se está haciendo. Esto ya ha reducido bastante la contaminación por sangre, ¿no? Esto es muy frecuente en los pacientes que tienen necesidad de ponerse sangre o de tener contacto con sangre, con la hemofilia, la hemodiálisis, que son sometidos a trasplante, ¿no? Definitivamente las drogas intravenosas son un medio importante, hasta un 20% de los casos de la infección es por estas drogas. No por la droga, sino porque comparten las drogas, comparten la aguja de las drogas, para ser más preciso. La historia de una exposición para la hepatitis B en pacientes que están utilizando algunas drogas intravenosas de otro tipo, y la puntura con aguja en un paciente infectado es más o menos el 5%. Por eso que le digo que todos deberían estar vacunados con esto, porque hay vacuna para estar teniendo anticuerpos si en todo caso tienen la mala suerte de infectarse o puncharse con un paciente que tenga este tipo de problema. Bueno, la historia natural nos dice que esta hepatitis B es probable que vaya primero pasando. La historia natural es infección, hepatitis aguda, hepatitis crónica, cirrosis, y muy probablemente llegue a hepatocarcinoma. Entonces, para evitar este tipo de evolución, hay que ir a vacunarse y hay que tomar las medidas de prevención necesarias. Esto es una situación en que nosotros a veces nos enfrentamos. ¿Le damos tratamiento o no le damos tratamiento? ¿No? Este es un 70% de pacientes que van a desarrollar infección crónica, que ingresan al denominado portador inactivo. Estos pacientes son asintomáticos, su bioquímica es normal, su biopsia tampoco tiene una normalidad suficiente como para catalogarlo de actividad. Y la evidencia de replicación es inexistente o mínima, un nivel pero sí tienen un nivel del DNA de la hepatitis en el suero con rasgos que van hasta 30.000 copias, ¿no? El portador inactivo es una fuente de infección a través de la transmisión parenteral o sexual.
¿no? Estos pacientes no se les hace ningún tratamiento porque tienen la posibilidad de desarrollar por sí mismos el anti-HBs, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y aclarar el virus, ¿no? Pero algunos pueden ir definitivamente a la hepatitis crónica. Si desarrollan la hepatitis crónica con todos sus marcadores, entonces estos pacientes deben ser vacunados, porque estos pacientes, a pesar de estar totalmente asintomáticos con todas sus pruebas negativas, tienen el riesgo de desarrollar el hepatocarcinoma. Y por lo tanto, hasta el momento no hay una terapia antiviral disponible para pacientes en esta etapa. Bueno, esto solamente para enfatizar que ahora ya tenemos tratamiento para la hepatitis viral de, ¿cómo se llama? De la hepatitis viral C, y que tienen diferentes nombres, ¿no? La evolución es, mire, 2014 y estamos en el 2020, a través de los años se han ido, ¿cómo se llama? Haciendo primero el experimento con una sola droga, después con 2 drogas y actualmente con varias drogas a la vez. Como decía nosotros, mire cuántas drogas se juntan. Esto, su mayor actividad es con mayor bloqueo de puntos de el genoma viral. Eso es conocimiento de la biología molecular que ha ido descubriendo algunos puntos débiles de los virus para poder darle un bloqueo a todo su metabolismo y así ya evitar que se pongan mucho más en mayor cantidad. Bien, esto también es exactamente igual, ¿no? Y este es ahora con esto ya es un poco más, más difícil de entender para ustedes probablemente, es que los virus, cuando hablamos de virus, sobre todo el virus C, y es una causa por la cual no se llega a una vacuna, es que cuando uno habla de virus C, no está hablando de un solo virus, sino de una gran familia de virus. Y todo esto se llama genotipos. Y todos estos genotipos son varios. Y esos varios genotipos de tipo A, pero también tienen, estos genotipos tienen subtipos. O sea, es como un árbol, ¿no? Es como un árbol y de repente uno tiene uno que es bastante resistente al tratamiento y otros que son bastante débiles para enfrentar el tratamiento. Muy bien, con esto damos por finalizado la charla de este día. Exactamente hemos tomado el tiempo necesario para hacer esta charla. Bien. ¿Hay alguna? Bien. Parece que nadie levantó la mano, entonces doy por terminado la charla. Muchas gracias por su atención. Nos vemos otro día. A ver, espérense un ratito. Creo que hay algo por ahí. ¿Qué hay acá? A ver. No hay nada. A ver qué dicen los chats. Gracias, gracias, gracias. Ok. Muy bien. Hasta luego. Gracias.